Bueno, aquí estamos con la doctora Jimena de la Torre, abogada, licenciada en Relaciones Públicas, magíster en Derecho Tributario, sobre todo consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, vicepresidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un poco quería, antes de empezar con el tema Consejo de la Magistratura, que me comente cuál fue su rol o cuál fue su trayectoria hasta llegar acá a la magistratura. Bueno, la verdad es que yo, como bien me señalaste, yo me especialicé en impuestos, trabajé en estudio jurídico muchos años y en algún momento un jefe de este estudio jurídico, mi mentor Alberto Tarsitano, me dice: che, este gobierno que empieza necesita gente, la verdad, ¿por qué no te gustaría? Yo te reveo perfil. Bueno, y así me animé y le mandé a Alfonso Pratgay, que en aquel entonces era ministro de Economía y era cliente del estudio. Le dije que tenía tiempo libre y así fue donde empecé en la función pública. Mi primera experiencia fue escribir el blanqueo de capitales de Mauricio Macri, el sinceramiento fiscal. Y a partir de ahí, bueno, pasé por distintos roles. Fui jefe de gabinete de la UIF con Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Luego me invita a acompañarlo Leandro Cuccioli en su gestión dentro de la FIP, así que paso a ser una jefe de gabinete de la FIP de Cuccioli. Y cuando termina el gobierno de Mauricio Macri, la verdad es que con muchísima desilusión, por lo que sabiendo lo que se venía, ya habíamos tenido una experiencia con el kirchnerismo y sabíamos que esa experiencia se iba a intentar volver a reproducir. Nos empezamos a juntar entre abogados, abogados republicanos, abogados que estamos comprometidos con el Estado de Derecho, con la lucha contra la corrupción, con la independencia de poderes. Y durante, la verdad que los 4 años de gestión de Alberto Fernández estuvimos muy unidos durante la pandemia, durante los abusos, el avasallamiento a las libertades individuales, la libre circulación, la libertad de educación, toda la cuestión de corruptelas dentro de lo que fue el sistema de vacunación, los abusos que se fueron cometiendo en provincias como Formosa, y esta red, que es una red que tiene abogados en todo el país, la verdad que funcionó muy bien y nos demostró que cuando trabajamos en red somos súper potentes, y haciéndolo ad honorem además, ¿no? Claro. Ese compromiso, esa batalla que la verdad que fue fructífera, fue efectiva. Recordemos que Alberto Fernández se quiso llevar puesto al procurador fiscal, intentando hacerle un juicio político, luego le quiso hacer juicio político a la Corte, intentó una reforma de la justicia federal, intentó una reforma del Ministerio Público Fiscal, y todas esas cuestiones que tal vez para la ciudadanía parecen un poco alejadas, nosotros hacíamos de abogados, pero también hacíamos mucha docencia en la ciudadanía para que la gente entendiera lo que significaba cada una de esas reformas y lo que tenía escondido, esos famosos caballos de Troya que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y fue justamente la educación. Yo soy madre, tengo 3 hijos, la más chiquita todavía estaba en el cole, y la verdad que se venía pasando ya un año entero prácticamente encerrada con estas clases por Zoom, recordarán. Virtualidad. Y estábamos llegando ya a septiembre del 2020 y veíamos que la cosa no aflojaba, y ahí nos juntamos dentro de la agrupación las mujeres. Y dijimos, che, tenemos que arrancar con un planteo, esto no puede ser, esto ya es un abuso, los chicos no aprenden, están mal, están angustiados, tenemos que salir, y armamos el primer amparo que se presentó en materia educativa, que fue un amparo que llevó el apellido de mío, el de mi marido, el apellido de casada, que es Guillot. Y ese amparo, donde representábamos a mi hija junto con otras 630 chicos, obviamente representados por sus padres,
terminó hasta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peleando cuestiones de competencia. No encontramos que ningún juez se expidiera finalmente sobre el fondo. Llegó fin de año y al año siguiente, si bien se reabren las escuelas, recordemos que por lo menos en provincia de Buenos Aires y Capital, se volvió otra vez a intentar al principio de 2021, cuando empezó un poquito el frío, nos quisieron volver a encerrar, nos encerraron nuevamente en realidad, y ahí en vez de ir con un amparo decidimos ayudar a familias en distintas instituciones educativas a presentar amparos en todo el país. Bien. Y ahí nos convertimos en una especie de estudio jurídico gigante, ¿no? Donde teníamos amparos presentados en muchas provincias, pero para que te des una idea, en provincia de Buenos Aires llegamos a tener más de 120 amparos presentados en distintas jurisdicciones y no logramos que ni un juez se animara a meter la cautelar que estábamos solicitando y reabrir las escuelas. Y ahí fue donde nos dimos cuenta la importancia de la independencia del Poder Judicial y la importancia de involucrarnos desde adentro, porque hasta ahí estábamos desde afuera. De hecho, fíjate cómo cuando hubo voluntad política, como en la ciudad de Buenos Aires, con un jefe de gobierno que sí tuvo la voluntad de que se reabrieran las escuelas, mágicamente los jueces le dieron la cautelar, ¿no? Sí. Entonces, eso nos hizo darnos cuenta que no importa qué reformas legales hagas, ahora, por ejemplo, ¿no? Que estamos ya con la reforma laboral aprobada, necesitamos reformas tributarias previsionales, hay reformas estructurales y de fondo que hay que hacer, pero si vos no tenés una justicia que te acompañe en esas reformas, no importa lo que hagas, todo va a caer en saco roto, todo ese esfuerzo va a caer en saco roto. Entonces, eso fue lo que nos llevó al Consejo de la Magistratura como agrupación, Abogados en Acción, y eso es lo que nos viene llevando a consejos de la magistratura de todas las provincias. De hecho, tenemos consejeros de la magistratura tucumanos, que son amigos, que los hemos ayudado en las elecciones. Jorge Conrado Martínez, lo conocerán, y la verdad es que así como hay consejeros aliados en Tucumán, tenemos en Tierra del Fuego, en Salta, en Misiones, en Entre Ríos, y vamos de a poco ayudando a que dentro de los consejos de la magistratura, sobre todo en las provincias, en muchas provincias donde la justicia suele tener un vínculo muy, muy directo con la política, nos involucramos para tratar de llevar algo de transparencia e independencia dentro de ese órgano tan importante, porque nada más ni nada menos que selecciona a quienes van a ser quienes nos juzguen, ¿no? Bueno, me parecía interesante esto que mencionabas de justamente ver la selección de los jueces. Y muchas veces uno habla del Consejo de la Magistratura y no entiende qué es o qué función cumple, cuál es el rol del Consejo de la Magistratura. Quisiera que me contes un poco cuál es eso, digamos, cuál es el rol estratégico que tiene el Consejo de la Magistratura. Bueno, los consejos de la magistratura de todas las provincias son todos bastante diferentes, no todos son iguales, pero todos tienen un denominador común, que es la selección de magistrados. Tienen a su cargo la selección de magistrados a través de concursos. Luego tenemos distintas modalidades y algunos elevan ternas, otros no, otros elevan una lista, otros, como en Chaco, directamente ya el mismo consejo selecciona uno y ese uno ya directamente es nombrado, ni siquiera va al Ejecutivo, va al Superior Tribunal. Pero esa selección de magistrados es como el denominador común de todos los consejeros. Luego, en muchos consejos provinciales, el Consejo de la Magistratura Nacional también, muchos tienen todo lo que hace a lo disciplinario, tanto sanciones de tipo administrativas, como pueden ser multas, apercibimientos, llamados de atención ante faltas menores, como hasta llegar a el inicio de un juicio político, como en el caso del Consejo de la Magistratura Nacional, donde nosotros no solamente podemos decidir que se inicie un juicio político, sino que además somos quienes acusamos en el marco de ese juicio ante el jurado de enjuiciamiento, que es otro órgano constitucional que tenemos a nivel nacional.
El tercer gran rol que tiene el Ejecutivo Nacional, y lo comparte con el Consejo de la Magistratura de la ciudad y en el resto del país no lo tienen de esa manera, es la administración del presupuesto. Nosotros además manejamos lo que es el pago de sueldos de los jueces, los funcionarios judiciales, toda la infraestructura edilicia, compra, alquileres, remodelaciones y todo lo que hace a la inversión de infraestructura tecnológica necesaria para que el sistema funcione. Con lo cual el Consejo Nacional es un órgano que tiene muchísima importancia estratégica y peso en lo que es el Poder Judicial Nacional, ¿no? Bien, recién mencionabas esto de la elección justamente. El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene 5 comisiones, ¿no? Sí. Bien, una es la comisión de selección. ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo hasta que uno llega a esa selección? Bueno, yo te voy a contar lo que dice la norma y después te cuento el proceso efectivo. La norma dice que hay tres etapas. Un examen, lo que se llama prueba de oposición, que es una primera etapa, donde los concursantes tienen que redactar una sentencia, básicamente. Se les pone frente a ellos un caso y tienen que resolver ese caso en forma de sentencia escrita. Después tenés la segunda etapa, que es la puntuación de los antecedentes, que tiene que ver justamente con analizar la trayectoria académica, laboral, la especialización, los libros que escribió, maestrías, etcétera, ¿no? Sí. Y eso está todo tabulado y vas sumando un puntaje determinado que esa puntuación la asignamos nosotros los consejeros. Luego hay una tercera etapa donde los primeros en el orden de mérito, en la combinación de esta nota del examen con la de los antecedentes, terminan en una entrevista personal que también la llevamos adelante los consejeros nacionales, donde se le termina de alguna manera de preguntar cuestiones para terminar de perfilar al candidato. Y en principio deberían ser preguntas no tanto sobre las cuestiones jurídicas que vos ya evaluaste antes, sino más preguntas que lo que buscan es entender si ese postulante tiene el perfil como para el rol llamado a cumplir. Bien. No es lo mismo la necesidad de un juez de familia, el perfil que necesitas para un juez de familia, hablemos en términos de empatía, por ejemplo, que tal vez lo que necesitas para un juez comercial o un juez penal o un juez electoral. Entonces esos perfiles... Se ven causas un poco más delicadas también en lo que es familia. Claro, y por ahí si vos vas a designar a un juez federal, un juez penal federal, no sé, en Comodoro Pi, bueno, necesitas también un perfil ya con otras características y obviamente más allá de los conocimientos penales que ya evaluaste, ¿no? Que pueda resistir presiones, por ejemplo, que frente a esa presión reaccione bien, que no sea batate, que no sea amedrente, ¿no? Bien, y imagínate el perfil que necesitas para un juzgado de frontera que tiene que resistir a las presiones narco, ¿no? Son perfiles muy, muy diferentes. Entonces, en principio, esa entrevista debería utilizarse para eso. Ahora te dije que te iba a contar lo que sucede. Entonces, en realidad, bueno, tenemos un examen que es anónimo. Ahora, ese examen anónimo, y la verdad que hay muchos ajustes por hacerle a ese examen. Empezando porque vos tenés 4 jurados que tienen que elaborar 4 casos. Esos 4 casos que elaboran son puestos dentro de sobres cerrados que se cierran con una cinta scotch, se firma para una especie de lacrado ese sobre, se entregan en la comisión de selección, la secretaria de la comisión de selección los guarda en una caja fuerte con llave y hasta el día del examen todos nos tenemos que quedar tranquilos que la cadena de custodia de esos 4 exámenes han sido secretos, inviolables y nadie tuvo oportunidad de ver el examen antes del día en que finalmente se abren esos sobres.
Luego, cuando llegás al día del examen, los 4 sobres se enumeran, se ponen 4 números en un bolillero, se sortea y ahí recién se abre el sobre. Nos ha pasado de todo en el momento que se abre el sobre. 2 exámenes repetidos en 2 sobres, con lo cual en realidad no tenías 4 casos, tenías 3 porque uno estaba repetido, más chances de que ese caso saliera. Nos ha pasado también que los casos versaban sobre cuestiones que no habían sido previamente puestas en el temario de lo que se les iba a tomar a los postulantes, porque vos previamente el jurado te dice, bueno, yo voy a tomar un examen sobre estos tópicos, sobre estos temas, y en principio de ese temario no debería poder correrse. Bueno, se abre el primer sobre, era una cuestión que no estaba en el temario. Se abre el segundo sobre, otra cuestión que no estaba en el temario. Tercer sobre, recién ahí salió un caso medio mal planteado, pero ya ni se animaron a decir nada porque dijeron, nos quedamos sin sobres. Claro, sí, entonces, era más o menos el tema. Imagínate el nivel de chances que tenías de que ese caso saliera. Claro. Ese caso, además, era un caso que había sido real, lo cual está bien, porque ellos, o sea, el jurado puede inventar un caso o puede tomar un caso real y bueno, obviamente plantearlo ahí. Bueno, este caso había sido un caso que había sucedido en el marco de un juzgado, pero resulta que dentro de los postulantes, uno de los concursantes había sido secretario de ese juzgado que había resuelto el caso. Entonces, mira qué casualidad. Y resulta que cuando esto se toma conocimiento, la verdad que el postulante muy bien dice, bueno, yo me corro, claro. Está, se baja, claro. Se baja. Pero después, cuando llegan las correcciones, también dieron mucho que hablar. De hecho, ese es un caso que hoy está siendo planteado de nulidad incluso, claro. ¿No? Pero así como te cuento esto, o sea, nos podemos quedar toda la entrevista contándote todas las cosas que no funcionan dentro del examen. Ahí hay un montón de cuestiones para mejorar. O sea, esto siempre se piensa el sistema con la mejor predisposición, pero lo que vas viendo a lo largo del tiempo es que el sistema es perfectible. Y ahí lo interesante es que hoy tenés tecnologías nuevas que te pueden ayudar a anonimizar mejor la información, a garantizar una cadena de custodia, encriptando información, usando blockchain, usando la posibilidad de inteligencia artificial para desarrollar bancos de exámenes y generar volúmenes muy grandes de exámenes que sean tan grandes que vos puedas hacerlos públicos, porque claro. Si vos me decís que podés estudiar de 1000 casos posibles que te pueden tocar, bueno, ¿cuál es el problema? Claro. Si te los estudiaste, bienvenido sea. Si lo que queremos es alguien que realmente muestre que tiene los skills ¿no? Que tenga los conocimientos técnicos para el cargo. Ahora, en esa situación de un banco de exámenes público, quedan todos en igualdad de condiciones. Entonces te evitas la suspicacia de aquellos que pudieron haber tenido el examen previamente. Okay. Poniéndote en desigualdad de condiciones frente a otros, ¿no? Totalmente. Después tenés la puntuación de los antecedentes y si bien vos tenés todo muy tabulado y donde vos sabés que una maestría puede sumar tantos puntos o cada año de experiencia suma N cantidad de puntos, lo cierto es que, no sé, yo puntúo, mi compañero de al lado, que es consejero, le toca puntuar y frente a un mismo postulante muchas veces no llegamos al mismo número. Bien. Y ahí también la realidad es que como está todo tabulado, vos podrías automatizar ese proceso, que sea el mismo sistema quien te arroje una propuesta de puntaje de toda esa sumatoria de antecedentes y que en todo caso, si vos no estás de acuerdo con algún criterio, puedas apartarte, pero fundando. Entonces ya dejas por escrito el por qué te estás apartando del criterio que en principio arroja el sistema. De esa manera empezás a estandarizar criterios para evitarte justamente estas desigualdades que a veces pasa, ¿no? Y lo mismo te pasa con la entrevista personal. En la entrevista personal, esto que yo te digo, bueno, deberíamos intentar terminar de perfilar al candidato. Lo cierto es que cada uno de nosotros preguntamos con los criterios que queremos y lo cierto es que tampoco tenemos ciertos criterios previos de evaluación que deberíamos por ahí determinar como para ir evaluando distintas cuestiones que vayan sumando
distintos puntajes Sí. para llegar a una nota total. De hecho, la entrevista no tiene puntaje hoy. Yo puedo entrevistar a una persona que en el orden de mérito estaba número 14 Sí. y resulta que porque me encantó en la entrevista podría sumarlo y llevarlo a la terna. Bien. Entonces, también estamos planteando nosotros que las 3 etapas deberían tener una puntuación, la entrevista inclusive, y además con un buen sistema de puntuación en el examen, con un verdadero sistema anónimo y una buena evaluación, Sí. también deberíamos darle más peso a ese examen. ¿Por qué? Porque los pingos se ven en la cancha, a mí lo que me interesa ver es cómo resuelve ese postulante en un caso concreto, y restarle el peso que hoy tienen los antecedentes. ¿Por qué? Porque en realidad estimula a que quienes aspiran a ascender en la carrera judicial estén permanentemente recolectando antecedentes, Claro. y por ahí no tanto sentados en sus juzgados, pero además te empieza a equiparar la cancha entre mujeres y hombres, por Toda esa ejemplo, comparativa. de una manera que no es el cupo. Bien. ¿Entendés? Sí. Sino que es en función de tu mérito, porque al final del camino las mujeres rendimos grandes exámenes y en general no reunimos demasiados antecedentes porque no tenemos tiempo, Claro. básicamente. Claro, Y claro. lo mismo le pasa al abogado independiente respecto del judicial. Tampoco tiene, porque tiene que cerrar su estudio para poder dedicarle al estudio. Hay un desfasaje Entonces ahí hay una desigualdad de condiciones que vos podrías rápidamente equiparar si vos mejorás cómo está hoy la puntuación global del examen, asignándole un 50% de la nota total al examen, un 30% a los antecedentes y un 20% a la entrevista, que hoy no tiene puntaje. Una entrevista que además, para llegar a esa puntuación, deberías fundar acabadamente el por qué llegaste al puntaje que llegaste. Tal cual. Y en todo esto me surge la duda de esta cuestión de por qué hay tantas vacancias. Muchas veces se decía en todo este proceso, cuando uno conoce que desde el Consejo de la Magistratura se envía esta terna que comentabas al Ejecutivo, que el Ejecutivo se demora en el pliego que tiene que enviar. Bueno, toda esa cuestión también entra esto. ¿Por qué hay tantas vacancias? ¿Por qué falta? Bueno, el sistema no se agota en el Consejo de la Magistratura. Para los que nos están escuchando y no están muy duchos en el tema, una vez que terminamos de evaluar, nosotros elevamos una terna. O sea, los 3 mejores, en principio los 3 mejores. Los 3 mejores se los elevamos al Ejecutivo. ¿Qué necesitamos para elevar esos 3 mejores? 14 votos de 20. Somos 20 miembros, necesitas juntar 14 votos donde nos ponemos de acuerdo que estos 3 son los mejores. Entonces, si esos votos están, la terna se eleva. Llega al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene facultades amplias, y está bien que así sea, para elegir a cualquiera de esos 3. Pero tiene que elegir y luego tiene que enviar al Senado, y el Senado le tiene que decir si está o no de acuerdo con eso. Como lo hace a través de una mayoría simple, salvo la Corte Suprema de Justicia o el Procurador Fiscal General. El resto son mayorías simples. Ahora, son 3 poderes poderes del Estado: poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Son 3 etapas. Claramente este proceso es un proceso que suele ser largo. Ahora, dicho esto, ¿qué hicimos en el Consejo de la Magistratura para acelerar ese proceso, por lo menos en lo que a nosotros nos compete? Sí. Bueno, reglamentamos algo que está en la ley desde que el Consejo existe, pero nunca se había reglamentado, que es la posibilidad de llevar adelante concursos anticipados. En vez de esperar a que la vacante se genere, vos empezás un concurso para tener un stock de postulantes en caso de que cuando se genera la vacante ya los tenés ahí. Bien. Eso por un lado. Ahora, después viene el Ejecutivo. En el caso de este poder ejecutivo, vos tenés que, en los 2 años de la gestión en la que estuvo Mariano Cunio Libarona y Sebastián Amerio, no se envió ningún pliego. Entonces, no es que el Senado no les dio acuerdo. Claro, El directamente directamente no no mandaron nada. Eso no pasó en la historia. Nunca pasó que un ejecutivo a lo largo de los años no mande nada.
Lo cual te hace pensar si no hay algún cambio estructural que deberíamos plantear ahí. Porque si bien el Ejecutivo tiene amplias facultades para elegir de esa terna, claro, lo cierto es que también es una obligación constitucional cumplir con la cobertura de las vacantes. Entonces, cuando vos ves que se extiende el plazo razonable de evaluación, vos llegaste, ¿no? Yo puedo entender que vos llegás a tu gestión y empezás a revisar y a ver quiénes son los personajes que tenés acá en las ternas, por ahí les haces entrevistas, los querés conocer, sí, todo eso es válido, ¿no? Analizás los antecedentes, te fijas sus currículum, sí, todo lo que quieras. Pero hay un momento donde vos tenés que decidirte por uno y mandarlo al Senado. Si eso no sucede, deberíamos pensar como sociedad si no deberíamos plantear una reforma legal en donde incorporemos al Consejo de a la ley del Consejo de la Magistratura la posibilidad de una especie de aceptación tácita, vamos a decirlo así. ¿Qué sería? Si pasado un plazo razonable, que nos podremos poner de acuerdo en cuál es ese plazo, 3 meses, 6 meses, 1 año, no importa. Sí. Si pasado un plazo determinado, el Ejecutivo no elige a uno de estos 3, el primero en el orden de mérito tiene que ir al Senado. Bien. Y el Senado debería suceder lo mismo. Porque vos al final lo que te termina pasando es que porque ellos tienen amplias facultades para de elegir, sí, no ejercen ese derecho, pero al no ejercer ese derecho, lo que están es no cumpliendo con una obligación, que es la cobertura de vacantes. Claro. Y hoy está llegando a casi un 40% de vacancias en todo lo que es el Poder Judicial Nacional. Y es un escándalo. O sea, esto se ha pasado de castaño oscuro. Históricamente vos has tenido siempre un margen amplio, alto de vacancias, sí, pero estaba cerca del orden del 20-25%. Es verdad que vos tenés un recambio natural, hay jueces que van renunciando porque su proyecto de vida cambió y eligen otra vida, o porque se jubilaron o fallecieron o algo pasó. Entonces vos tenés un recambio natural y es verdad que el proceso es lento. Pero para eso nosotros empezamos con lo de los concursos anticipados. Claro. Ahora esto, al tener 3 etapas, tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacemos en la etapa 2 y 3 para agilizar también? Totalmente. Porque si no, nos pasan estas cosas. Ahora tenemos nuevo ministro de Justicia, tenemos mañana, está jurando Santiago Viola, representante del Ejecutivo. El representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, está jurando mañana frente a la Corte Suprema, así que se va a integrar. Y la verdad que ojalá, y les deseamos lo mejor, y ojalá ya nos pusimos a disposición y con la mejor predisposición, pero ojalá designen rápido porque el problema es que el sistema entero de justicia se resiente y abajo estamos los ciudadanos. Claro. Y los ciudadanos no estamos teniendo el servicio de justicia que necesitamos porque el sistema no está dando abasto. Totalmente. ¿No? Con un 40% de vacancias. Totalmente. Y justo esto que comentabas, la cobertura de vacancias. ¿Qué pasa? Porque hay muchos jueces que están encargados de, su tribunal, pero subrogando a otros tribunales, que causa también a la misma vez una demora en los procesos. Yéndome un poco a Tucumán, a lo que sería nuestra provincia, hay varios tribunales que están con vacantes, juzgados de primera instancia federal, el 1 y 2, también está el Tribunal Oral y Criminal Federal. Sí. Creo que también pasa un poco... Ahí tenés, en Tucumán tenés hoy un escenario diverso, ¿no? Por un lado, el Juzgado Federal 1, que es un juzgado electoral estratégico. El año que viene tenemos elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, fundamental tener ese juzgado cubierto. Ese juzgado se tramitó mientras yo estuve en el Consejo, pero se elevó al Ejecutivo en octubre del 2024. Y ahí está. Ahí está desde el 2024 está esperando qué pasa con el Juzgado Federal 1. Después tenemos otras 2 vacantes en el Tribunal Oral Federal que también están en el Ejecutivo desde el año 2023. ¿No? Estamos en 2026. Y después en el Consejo de la Magistratura Nacional
tenemos 2 vacantes más recientes. Una es la del Juzgado Federal 2, que está tramitando. En este momento estamos resolviendo, está en etapa de resolución de impugnaciones, porque en este proceso que te contaba, una vez que tenés la nota del examen y la de los antecedentes y armás un primer orden de mérito, los postulantes pueden quejarse, básicamente, de la nota que les pusiste o de la nota que le pusieron al resto. Eso se llama impugnación. Y los consejeros tenemos que resolver esos reclamos, básicamente. En eso estamos en lo que es Juzgado Federal 2. Y después tenés otra vacante más que se generó después, que también es del Tribunal Oral Federal. Con lo cual, en total tenés 3 vacantes en el Tribunal Oral Federal, pero 2 las tiene el Ejecutivo y la otra está tramitando en el Consejo y ya está en etapa de tomar entrevistas. Bien, ahí estamos en... Estamos. Está queriendo. Y ahora yéndome también un poco, escuchaba esta iniciativa de un código de ética. Ah, claro. ¿Qué pasa ahí con el código de ética? Bueno, mira, código de ética. ¿Por qué decimos lo del código de ética? No es caprichoso, no es que se nos ocurre a nosotros. Se le ocurre a los organismos internacionales que nos vienen a revisar, para que te des una idea. Por ejemplo, en 2022 vino una misión donde nos revisó, nos hicieron un peer review, se llama, es una revisión interpares, donde vinieron a ver qué grado de cumplimiento tenía la Argentina respecto de los compromisos asumidos en una convención que es la Convención de Lucha contra la Corrupción Internacional, ¿no? Dentro de los compromisos que la Argentina asumió en el marco de ese convenio internacional, está el funcionamiento judicial. Y lo primero que nos observaron en esa revisión, yo estuve presente, fue la falta de un código de ética. O sea, que no es caprichoso, ni viene... O sea, con las normas que tenemos hoy, para los organismos internacionales no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque tenemos, primero, una vieja acordada de la Corte que determina ciertos estándares éticos, pero esa acordada es de 1958. Para que se dé una idea, la obsolescencia, todos los avances tecnológicos, todo lo que los jueces deberían hoy tener incorporado como estándares éticos, que en esa época ni existían ciertas cuestiones. Pensemos en las redes, pensemos en los desafíos frente a la inteligencia artificial, en fin. Y además, también después vino otra revisión de la OCDE que no solamente observó eso, sino que también dice, bueno, ¿y cuál es el órgano, el comité de ética, el órgano consultivo donde los jueces pueden decir, bueno, este comportamiento, porque muchas veces hay cuestiones que son... que no necesariamente son tan blanco-negro, ¿no? Y a veces, o sea, yo puedo entender que alguien no tenga del todo claro si es o no del todo correcto cierta cuestión. Y nos observaron eso y tampoco lo tenemos. Entonces, ya en aquel entonces presentamos un primer proyecto donde dijimos, bueno, deberíamos de mínima incorporar como normas de aplicación obligatoria lo que son el Código de Ética del Juez Iberoamericano, que es un modelo de código estándar que podríamos rápidamente receptar y decir, bueno, a partir de ahora lo que dice en este código modelo se empieza a aplicar de manera obligatoria en la justicia federal, y lo que son las normas de Bangalore. Después ya fuimos un poquito más, porque seguimos insistiendo, y además frente a esta otra observación que nos hicieron del comité y demás, y sobre todo porque la realidad es que también otros organismos internacionales que analizan cómo se debería dar dentro de la justicia esta incorporación de estándares éticos, la UNDOC te dice, todo muy lindo, pero que sería importante que el código de ética sea dictado desde adentro del Poder Judicial para evitar que haya interferencias en materia de independencia judicial. O sea, para los organismos internacionales
no sería deseable que venga un poder legislativo, claro, por ejemplo, a dictarte un código de ética. Entonces ahí, si bien nosotros, el Consejo de la Magistratura es parte del Poder Judicial, yo represento a la abogacía, entonces dije, bueno, lo mejor para que sea todavía más, transparente, más todo. transparente, que sean los propios jueces. Y ahí, bueno, fuimos a la Asociación de Magistrados, no tuvimos suerte, hablamos con los consejeros jueces hasta que finalmente Alberto Lugones, que es consejero en representación de los jueces, presenta su código, un proyecto de código de ética. Y ahí dijimos, ahora sí. Y ahí convocamos desde la vocalía al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que tiene a los 83 colegios de abogados de todo el país, y a el colegio que le llamamos coloquialmente el Colegio de Montevideo, el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que es otro colegio, bueno, tiene más de 125 años de historia. Los convocamos a trabajar en un proyecto para el Poder Judicial Federal, pero elaborado desde la abogacía. Y así nació un proyecto de código que la verdad que nos enorgullece muchísimo porque nos han felicitado juristas del más alto nivel, porque recepta, no solamente recepta los estándares éticos de estos instrumentos que te comenté antes, sino que también recepta, o sea, nos animamos a pensar un poquito más y fuimos a, bueno, qué se hace en materia de inteligencia artificial, el manejo de redes, y ahí entonces fuimos con todo un capítulo de nuevas tecnologías y cuáles deberían ser los estándares éticos frente al desafío, por ejemplo, de el uso de datos, ¿no? O sea, y cómo proteger datos personales, etcétera, etcétera. Eso está en este código de ética. El año pasado, hacia fin de año, entonces nos pusimos a trabajar con la vocalía del doctor Lugones y conciliamos un código ya unificado. Entonces ya no hay dos proyectos en el Consejo de la Magistratura, sino que hay un solo proyecto donde empieza a haber un principio de acuerdo y esperamos que este año, de hecho ya hace 2 semanas atrás, ya hubo una primera reunión en la Comisión de Reglamentación de estas 5 comisiones que mencionabas, donde ya empezamos a encontrar que el resto de los consejeros tienen vocación de darse un código de ética. Veremos después, bueno, a qué consenso se arriba, pero siempre va a ser mejor que una norma de 1958, ¿no? Lo importante que era regularlo actualmente. Y justo con esto que me mencionabas de las nuevas tecnologías, hoy estamos en un mundo digital, es necesario empezar a inspeccionar un poco más en lo que son las tecnologías, el uso de la IA, como recién mencionabas. ¿Crees que hay un cambio? En Tucumán pasó mucho también que esta utilización de la inteligencia artificial muchas veces se la tomaba de una manera negativa. Quizás porque había abogados de la antigua que no tenían mucho conocimiento en el manejo, pero también por esta cuestión de, incluso de jueces, que utilizaron jurisprudencia que no era por generarla por inteligencia artificial. Porque alucina. Porque alucina. Entonces, también, ¿cómo está esta cuestión desde lo que es la justicia federal, desde lo que es justicia nacional? La realidad es que la inteligencia artificial generativa llegó para quedarse, es una herramienta que bien utilizada y justamente utilizada con estándares éticos, es una gran herramienta y por eso de alguna manera, manual de instrucciones. Después, dentro de lo que es la justicia federal, además, lo que te pasa hoy es que los funcionarios judiciales la están usando. Es una realidad. Los secretarios de los juzgados, que además están colapsados por este nivel de vacancias que tenemos y un montón de cuestiones, porque hoy además tendemos a judicializar todo también, ¿no? Exacto. Lo cierto es que con la mejor buena predisposición hacen uso de estas herramientas para automatizar procesos, para redactar por ahí todo lo que es el encabezado de una sentencia y un montón de otras cuestiones más. El tema ahí es cómo, si ya sabes que eso está sucediendo,
¿cómo haces para que para no prohibir, porque no tiene ningún sentido, sino para darles herramientas que sean seguras, además? Porque hoy el problema que tenés con la inteligencia artificial no es solamente que alucina, porque todo eso, sí, obviamente, a vos te pueden agilizar un montón en la búsqueda de jurisprudencia, pero después tenés que chequear. Exactamente. O sea, hay un montón queda un poco de en el cosas. profesional. Claro, por supuesto. El control siempre y la responsabilidad siempre va a terminar siendo del juez o del profesional. Exacto. Eso es indelegable porque para eso está la garantía del juez natural. Y, yo por lo pronto hoy no creo que estemos en condiciones de delegarle a la inteligencia artificial el dictado de sentencias, pero sí que te sirva de herramienta. Y en ese que te sirva de herramienta, todos sabemos, o por lo menos los que estamos un poco más en tema, y la gente debería saber, los que no lo saben, que todo lo que vos incorporás a la IA para que te devuelva un producto es reutilizado y vos vas nutriendo de información a esa inteligencia artificial. Y esa información que yo incorporé a la IA, sí, tal vez después la IA te la devuelve a vos. Entonces, ahí tenés un problema de seguridad informática muy fuerte cuando vos tenés secretarios de juzgados que incorporan información de los expedientes, ¿no? Entonces, vos le tenés que dar una herramienta segura, en un entorno seguro, donde sabés que la información no sale de ahí, no es reutilizada, etcétera. Nosotros presentamos en su momento un proyecto, la idea para nosotros sería maravilloso poder desarrollar lo que yo llamo el chat PJN en vez del chat GPT, que sería el chat del Poder Judicial Nacional, que sería una herramienta entrenada especialmente para el Poder Judicial, pensando en las necesidades de los secretarios de los juzgados, de los oficiales, de los asesores, del juez, obviamente, pero luego de ese entrenamiento fino, el fine tuning que se le llama, esa herramienta alojarla dentro de las bases de datos del Poder Judicial, para que solo puedan acceder funcionarios judiciales con usuario y contraseña y que se maneje siempre dentro de un entorno seguro donde la información no salga ni retroalimente otras bases, ¿no? Generando un riesgo informático grave. Porque un poco escapa de esto que hablábamos de la protección de datos y de muchas veces... Sí, tiene que ver con todo esto que estamos hablando de la protección de datos, justamente. Exactamente, la intromisión en a veces causas que son delicadas de saber, en esto que mencionabas que ponen datos de expedientes, es un poco esa cuestión. Sí. Incluso vos tenés la herramienta de la anonimización previa, que eso lo usan mucho, pero así todo es un riesgo a la seguridad informática. Yéndome a lo que es quizás la parte penal, pero hablando de los procesos que se están dando, de los cambios que se están dando a nivel y ámbito judicial, el cambio de sistema a un sistema adversarial, acusatorio, también implicó muchos cambios. En nuestra provincia de Tucumán se cambió, hay un sistema SAE, un sistema de agilización en lo que son las audiencias, la oralidad misma, en los procesos. Creo que eso también se está dando a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, el sistema acusatorio que se sancionó en 2014 se implementó por primera vez en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri en Salta, Jujuy. Y después llega Alberto Fernández y es como que se queda todo en un parate por 4 años que nada sucede. Entonces eso te dejó al país partido en dos. Si bien son solo 2 provincias, el final de ese proceso siempre termina en casación penal. Entonces, casación penal empezaba a recibir casos que habían tramitado con un código procesal y tenía que recibir casos con 2 códigos distintos, ¿no? O sea, que los 2 están vigentes. Sí. Cuando llega Mariano Curlino Libarón al Ministerio de Justicia,
se pone en su agenda, terminar de implementar a nivel país. Bien. Y la verdad que arrancó con un ímpetu bárbaro, arrancó muy bien en Rosario, que además con las necesidades que tenía Rosario en materia de seguridad, de toda la situación del narco en Rosario que conocemos todos. Sí. Era importante que darle herramientas a la justicia federal para que pudiera ser más ágil, y de ahí, bueno, también se implementó en Bahía Blanca y se fue implementando en distintas jurisdicciones, ¿no? Pero después llegó a Comodoro Pi y ahí se frenó todo. Ahí quedó. Y se viene prorrogando. Y lograron ya una primera prórroga y lograron luego una segunda prórroga y ahora lograron ya la tercera prórroga que se las acaba de dar Cunio antes de irse, Mariano Cunio. Y la verdad es que yo entiendo que hay pocos recursos, entiendo los desafíos. Vos, para darte una idea, el 96,8% del presupuesto que te dije que nosotros en el Consejo de la Magistratura tenemos a nuestro cargo para todo lo que es la infraestructura del Poder Judicial, el 96,8% de todo ese presupuesto está destinado a sueldos. Con lo cual, con ese 3,2% restante tenés que hacer todas las inversiones y todo lo que necesitas en materia de edificios, mantenimiento, limpieza, las remas de papel, las impresoras, las computadoras, pero toda la tecnología más todo lo que significa la implementación de un acusatorio. Con lo cual, claramente, es un poco el desafío es enorme. Y es verdad, o sea, es entendible lo que dicen, bueno, no están dados los recursos suficientes como para implementar en Comodoro Pi. Pero lo cierto es que también en otras jurisdicciones también se encontraron con desafíos de infraestructura y así todo. Bueno, los jueces pusieron de sí, los fiscales lo mismo y finalmente se logró implementar. Te diría prácticamente falta muy poco en el país por implementar. La verdad es que yo espero que esta nueva gestión pueda rápidamente destrabar todo esto y que tengamos un único código en todo el país, ¿no? Que eso es lo que, y lo que dan los números, lo que se ve en las estadísticas es que el código acusatorio realmente acelera los tiempos de una manera espectacular. Entonces, lo que antes tramitaba en meses, hoy por ahí lo podés tramitar en días. Y eso es un cambio fundamental para que los ciudadanos realmente nos sintamos que se hace justicia, que la justicia llega rápido, que llega de manera eficaz, ¿no? Que es lo que nos pasa mucho ahora, que son tan largos los plazos que al final, y los procesos, cuando finalmente se dicta sentencia, ya llegó tarde. Claro, totalmente. Y aparte a veces pasa también en otros ámbitos, como por ejemplo el de sucesiones, que años demoraban. Los amparos de salud. Exacto. Tremendo. Sí, juicios comerciales, de todo. De todo. Juicios laborales, de todo. Hay otro tema que también es muy controversial y creo que pasa a nivel nacional también, que es esta cuestión de la ley de honorarios. En lo que regula, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Tucumán se dice que es el que regula el más caro, la tarifa de honorarios. Sé que hubo también una iniciativa, hubo también un caso con el juez Hollis, que también regulaba. Y ahí es gracioso porque se plantan dos bandos, ¿no? Hoy hablaba con un empresario amigo, una persona que no es abogada, ¿no? Y me dice, bueno, pero el mercado se debe autorregular, ¿no? Claro. Porque esa es la otra pata de la... Y la verdad es que yo puedo entender que uno diga, bueno, el mercado se debe autorregular, pero vos hoy tenés una ley. Una ley que en principio determinó estos valores para de alguna manera emparejar la cancha y decir, bueno, estos son los estándares. Y esa regulación te puede gustar o no, pero es una ley vigente. Por supuesto, los jueces tienen facultades para dictar las inconstitucionalidades de las leyes.
las inconstitucionalidades son la última ratio, ¿no? Es la última razón. La inconstitucionalidad siempre frente a a distintas posibles interpretaciones, el juez está llamado a decidirse por aquella interpretación que deje a salvo la norma, se dice. Por eso se llama la última ratio, ¿no? Ya cuando realmente no queda es palmaria la inconstitucionalidad y no podés interpretar de otra manera que no sea dictando la inconstitucionalidad. Y lo cierto es que Goggi no solamente declara la inconstitucionalidad, incluso sin que lo planteen las partes, ¿no? Lo hace de oficio, regulando por menos de la ley. Pero lo que le está pasando a Goggi es que la cámara, las distintas salas, le viene rebotando todos sus fallos. Se los viene revocando y le revoca y le revoca y le revoca. Le ha llegado a revocar en términos muy contundentes, le ha llegado a hablar de activismo judicial, le ha llegado a decir, bueno, si no le gusta la ley, vaya y, postúlese de diputado prácticamente, y haga, ¿no? Porque otra al final, ley. y dicten otra ley, pero usted tiene que cumplir con la ley vigente y no tiene los argumentos como para dictar esta inconstitucionalidad, y así todo, Goggi sigue insistiendo. Entonces acá la discusión que se da en el seno del Consejo es que los consejeros jueces, que entiendo que defienden a los intereses de los jueces, dicen, bueno, pero pobre Goggi, en realidad esto es contenido de la sentencia, no se lo puede juzgar, porque al final del camino vos lo podés apelar, entonces si yo lo puedo apelar, la vía de la denuncia no es la vía. Bueno, pero eso que dicen los jueces tiene un límite, porque el contenido de sentencia tiene un límite. Y cuando vos mostrás que hay un patrón de conducta donde trasciende el contenido de una sentencia para, de alguna manera, entorpecer el funcionamiento del sistema judicial, bueno, entonces ya estás hablando de otra cosa. Y eso es lo que está pasando con Goggi. Lo que nos pasó ahora es que pedimos, justamente para mostrar que este patrón de conducta es sistemático y es reiterado y que además no logra nada, porque ¿qué pasa? Las cámaras le revocan los fallos, con lo cual vuelve otra vez a primera instancia y finalmente los honorarios se cobran y se regulan a derecho. Claro. Entonces lo único que está logrando con esto es dilatar el momento del cobro, y mientras tanto, encima, por más que se esté tratando de controlar la inflación, una inflación del 2%, 3%, no es una inflación menor, sigue siendo un problema. Y en los plazos judiciales van pasando los meses y el valor se deprecia. Más allá del valor UMA, que sabemos que se va actualizando y demás, pero lo cierto es que lo único que logra con esto es ralentizar y postergar el momento del cobro de algo que encima tiene carácter alimentario. ¿No te gusta la ley? De vuelta, como Cristina le dijo alguna vez arma tu partido político y lo discutimos en el Congreso. Yo no quiero hablar de si es, o sea, lo que yo te digo es vos tenés que cumplir la ley. Te guste o no te guste, punto. Después vemos. La realidad es que yo creo que la ley de honorarios es una buena ley y merece ser defendida, porque también por otro lado los abogados venimos siendo muy vapuleados. Hay una demora hasta cobrar los honorarios. Sí, pero además la labor del abogado, y eso es lo que me hizo enojar, que en ese video que se viralizó, la labor del abogado es como que no se valora muchas veces, ¿no? A los abogados nos entienden casi, o sea, el Poder Judicial es como que nos mira a los abogados como si fuéramos un estorbo en vez de como lo que somos auxiliares de justicia y somos parte del sistema judicial. Sin abogados no hay justicia. Exacto. Porque ¿quién llega a los estrados del juez? El ciudadano no puede llegar solo, pero no porque no solamente porque hoy necesita de un patrocinio obligatorio,
es porque realmente para estar bien defendido, para realmente hacer valer sus derechos, necesita del mejor servicio jurídico que le pueda brindar un abogado profesional y bien preparado. Si vos tenés a un profesional precarizado porque lo tenés mal pago, lo que vas a lograr es un servicio de justicia de mala calidad. Y en realidad lo que no ven tampoco los jueces, ellos ven el fin del proceso, ¿no? Dicen, bueno, tengo que regular honorarios. Hacen el cálculo conforme a la ley de honorarios y les da un monto determinado. Y cuando ven el monto global dicen, uy, es un montón de plata. Y la verdad que también nos pasa, uno ve el monto y dice, sí, uy, es un montón de plata. Pero lo que no está viendo ese juez es cuántos meses, cuántos años, cuántas horas el abogado le dedicó a ese proceso para llegar finalmente a cobrar. Entonces, si vos comparás los meses de sueldo de un juez desde el momento en que el abogado inicia la demanda hasta el momento en que se dicta sentencia y que se terminan regulando los honorarios, me gustaría hacer esa comparativa en el tiempo a ver cómo les da, porque ellos también se asustarían del monto acumulado en sus propios sueldos. Claro, si lo vamos prorrogando... claro, o sea, el tema es que vos no vas cobrando todos los meses, ellos sí, y ellos te vienen y te dicen, bueno, pero nosotros tenemos un montón de causas, sí, nosotros también, y sí. nosotros también. Entonces, el enojo en ese video tiene que ver con una descalificación frente al trabajo del abogado, donde, bueno, o sea, podemos estar o no de acuerdo, pero ya cuando cruzás el límite y no estás respetando el valor de nuestro trabajo, bueno. Y es una intromisión a eso, al trabajo y a la figura del abogado. Sobre todo, tal cual, a la figura del abogado, ¿no? Y la verdad es que, ¿cuántas horas le dedicás de comprensión, de escucha, hasta de psicólogo le haces? Después además le haces de pedagogo, porque le tenés que explicar y bajar al lenguaje claro lo que los jueces no escriben en lenguaje claro, ¿no? Que ese es otro gran tema. Entonces, ¿quién es el que traduce? Porque ahora está de moda en la justicia hablar de lenguaje claro. O sea, sabremos lo que es hablar de lenguaje claro. ¿Cuántas horas dedicadas a explicarle y a bajarle en castellano lo que escriben los jueces, ¿no? Totalmente. Un lenguaje que sea entendible para el común. Para que el ciudadano pueda entender qué fue lo que reguló, lo que resolvió un juez. Tal cual. Bueno, doctora, para ir cerrando ya, tenemos nuevo ministro de Justicia. Hay elecciones también, como recién comentaba al principio, en el Consejo de la Magistratura. ¿Dónde cree que hay que hacer foco o hay que poner el punto para un poco lograr esa transparencia, ese avance, esa celeridad que buscamos en lo que se ve en la justicia? Bueno, me hablaste de un nuevo ministro de Justicia, me hablaste de las elecciones y me hablaste de la transparencia. Ministro de Justicia, les deseo tanto al ministro como al secretario la mejor gestión. Al secretario de Justicia, Santiago Viola, que mañana, como te dije, jura y se incorpora formalmente al Consejo de la Magistratura. Yo ya me puse a disposición de manera informal, estamos para trabajar codo a codo y avanzar lo más rápido que se pueda. En cuanto a lo que hace a la transparencia, bueno, ya te conté un poco los proyectos que tenemos en el Consejo de la Magistratura para mejorar la transparencia en el proceso de selección. Hay una gran herramienta que hay que rápidamente implementar, que es el expediente digital electrónico, el administrativo, porque hoy lo que tenemos es un expediente judicial electrónico, en el caso de la Justicia Federal es el LEC-100, pero lo cierto es que todos los concursos, todas las denuncias disciplinarias, todos los trámites administrativos de compras de licitaciones en el Consejo de la Magistratura tramitan en papel. Bien. Lo cual es, a esta altura del partido 2026, inaceptable, porque hace a la transparencia. Y eso, el año pasado, gracias a la gestión de Sebastián Amerio, del ex consejero, representante del Ejecutivo, se firmó un convenio donde la Nación le cedió al Poder Judicial el sistema GD, que es de tramitación de expediente digital administrativo, y lo que
nos está faltando es que se termine de implementar en el Poder Judicial. Así que ahí estamos también desde la vocalía apurando, ¿viste? Y hablando permanentemente con la Dirección de Tecnología a ver cómo viene esa implementación, pero nos parece fundamental para realmente tener esa agenda de transparencia de la que hablábamos. Después vienen las elecciones al Consejo de la Magistratura Nacional. Hacia fin de año, en octubre, vamos a tener elecciones de los estamentos de los jueces, los estamentos de la abogacía, los estamentos de los académicos, y también se tienen que designar nuevos representantes en el Senado y en diputados. Así que es un año, por supuesto, fundamental, es un año de recambio. Y ahí yo, por lo pronto, que represento lo que es la abogacía, yo lo que les pido a los que nos están escuchando, a los abogados, y se los pido encarecidamente, primero, los que no tienen matrícula federal, que se matriculen. A los jóvenes, se los digo siempre, si vos creés que no vas a litigar nunca en el fuero federal, hasta que un día te llega esa causa y resulta que no tenés matrícula. Y yo te puedo asegurar que para un juez no es lo mismo tu tomo y folio. Cuando vos tenés un tomo y folio antiguo, te miran de otra manera. Y encima la matrícula federal es gratis, con lo cual hacelo, no tenés que pagar un peso, te sirve porque después cuando te llegue la vas a tener con lindos años de antigüedad, pero además te habilita a votar en el Consejo de la Magistratura. Y es fundamental que vos puedas elegir a tus representantes. En serio, no me importa a quién, pero sí es fundamental que los abogados participen en las elecciones, que sepan que están las elecciones, que se involucren y que elijan a representantes a los cuales les tienen que venir a exigir. Yo en estos años de gestión, esa puerta estuvo siempre abierta, mi teléfono a disposición de todo el mundo, permanentemente recorriendo el país, rindiendo cuentas, acercándome a los abogados, entendiendo las problemáticas, y la gran mayoría de los proyectos que yo tengo en el Consejo de la Magistratura tienen que ver con inquietudes que me trajeron los propios abogados. Ese es el ida y vuelta que tiene que suceder. Y eso somos unos privilegiados, los abogados somos el único estamento que puede decir que tiene representantes adentro del Poder Judicial. Sí. Y somos los más cercanos al ciudadano y entendemos perfectamente cuál es la problemática del ciudadano. Entonces, yo de alguna manera siento que somos los que representamos a esa ciudadanía en el Consejo. Sí. Así que si no lo hacen por los abogados, háganlo por la tía, por el primo o por aquel hermano que necesita un juez y que cuando lleva su causa a los estrados y empieza a quejarse, te dice, esta justicia funciona pésimo. Sí, funciona pésimo, pero vos ¿qué hiciste? Claro, para cambiar. Por lo menos podías elegir a tu representante y a ese representante empezar a exigirle que rinda cuentas. Porque si el sistema es malo, vos tenés que ver. Claro, nada más ni nada menos. Excelente consejo también para quienes están empezando en lo que es esta profesión. Sí. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a vos. Placer estar aquí. No, al contrario. Gracias a ustedes por venir a mi casa, acá en el Consejo. Gracias por venir. Gracias.